Pues a mitad de camino de la ruta hemos tenido que parar porque se ven estas vistas preciosas, tremendas, que os tenemos que enseñar. No se va a apreciar bien porque nunca hace justicia. Y de verdad, qué bonito. Una de las cosas que más nos está gustando son los paisajes normalitos que hay. Normalitos, digamos, los paisajes que no están señalizados, o las rutas de trekking, o como por ejemplo este mirador medio improvisado, ¿no?, en medio de la carretera. Nos parece brutal las vistas. Nueva paradita. ¿Y esta qué es? Es una cascada brutal que ahora os diremos los metros y el nombre. Bueno, el nombre ya os lo digo. Thunder Creek Falls. Nada, son 5 minutos de paseíto. De hecho es que hemos aparcado y la tenemos aquí delante. Sí, se escucha y se ve. Maravilla, que no tenemos que caminar. Además el coche no es que haya un parking en sí, es como que deja a los dos lados de la carretera el coche, así que es un poquito peligroso. Además es en curva, así que no sé a qué viene eso, pero lo vamos a enseñar ya. Tampoco sé de qué está hablando, pero también os digo los metros. Más de 90 metros de altura, o sea que es una cascada altísima y la estoy viendo ahí. ¿Y por qué he dicho yo que no lo sabía? Porque si te has venido arriba. Pero si tú lo sabías, ¿por qué no lo has dicho? Bueno, y esto es nuestro día a día. Sí. Vamos a seguir, qué paseo más bonito, incluso este de 2 minutos. Sí. Nueva paradita. Ahora son 2 minutitos de camino, nada más, desde el parking. Y vamos a ver una cascada que son poco más de 23 metros, creo que son. Se llama Finetails Falls. Mirad este árbol que han hecho lleno de mondongos de estos. Y es que está completamente todo lleno de mojoncitos por todas partes. Y esa es la mini cascadita. Son 23 metros, no muy alta, pero bueno, no está mal. Pues ya hemos visto la cascada, nos vamos al siguiente punto. Esta es mucho más pequeña que la otra y también es cierto que había gente bañándose alrededor, así que no queda tan bonita para las fotos. Y media vuelta, lo bueno es que han sido 2 minutitos, así que vamos a seguir con la ruta. ¡Qué bonito! ¡Qué alboroto! Ve pa' aquí. Pues acabamos de parar porque se nos ha hecho tardísimo para comer. Así que comida improvisada para salir del paso. ¿Y cuál es la comida improvisada con la que sale del paso la suerte de viajar? De comida improvisada nada, que esto lo comen día, noche, todos los días. Este es nuestro menú. Bueno, vamos a preparar el fueguito, que es muy sencillo. Y aquí tenemos nuestros sobres de carbonara y alfredo. Y luego soja texturizada, que si veis aquí, esto es de España. Esto es del Mercadona, que cuando fuimos a España compramos porque aquí vale muy cara y no está tan buena. Así que nos vamos a poner a cocinar esto con esto y ese es nuestro menú estrella. No estamos subvencionados ni pagados por Mercadona para hacer publicidad. Por cierto, mirad qué vistas tenemos detrás de mí, no sé si se aprecia. Las montañas nevadas, el río, así que es un sitio perfecto para comer. Llegado a Wanaka y las primeras impresiones son súper buenas. Bueno, no lo hemos dicho, pero todo el camino, desde la última cascada, por ejemplo, hasta aquí, es brutal porque está el lago de Wanaka y otro lago al lado, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Brutal las vistas, el paisaje, me encanta, hay mucho ambiente. ¿Y qué opinas tú? Que me encanta, que está súper ambientado esto, que además hace buen tiempo, buena temperatura. ¿Y mañana qué toca? Sufrir. Mañana vamos a hacer el hiking Rob's Peak, que son como 5 horas y pico. Bueno, desde ahí hay mirados que las vistas son brutales. Y mañana lo veréis, no os vamos a contar ni a hacer spoiler. Nos vamos a buscar cena. Pues después de una riquísima cena, ¿que quién ha invitado? Tú. Yo he invitado en un italiano. Italiano, muy italiano, con muy italiano y buenísimo. Buenísimo. Barato no ha sido. Barato no ha sido, pero llenos estamos. Qué ambiente en esta ciudad, qué bonito, como nos gusta. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Dónde estamos, mejor dicho? Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el Wanaka Tree. Aquí un árbol muy famoso dentro del mar, solitario, que es un icono de la ciudad y hemos venido a fotografiarlo. De hecho hay gente delante ya grabando el árbol, incluso con trípode. A ver, sinceramente, para mí es un árbol más. ¡Chachán! Buenos
días! Buenos días, nos vamos a hacer un hiking de 6 horas, que son un total de 16 kilometracos, cuesta para arriba, para ver el mirador de Royce Peak, que se ven todas las vistas de Wanaka y pretende ser brutal. Hace viento, hace algo de fresquete, pero son 3 horas de pura subida que yo creo que se nos va a ir, vamos, se nos va a ir el frío a los 5 minutos, creo yo. ¿Cómo vas? Digamos que llevamos 15 minutos. O incluso menos. No, menos, no me niego. ¿No? Por ahí. Estamos cansados, normal. O sea, es que es subida sin parar y son 3 horas, sí. Yo estoy sudadísimo. Uf, a mí me duelen los oídos de la altura ya. De verdad, parecemos unos flojos y quizá lo seamos. Ay, vamos a darle. Hola. Aquí. Qué gorda. Aquí tienen buffet libre. Yo la quiero acariciar. Media horita más o menos llevaremos y a mí ya me falta el airecito. Pero bueno, ahora hay un falso llano, no se está tan mal. La parte dura no ha pasado seguramente. No os quiero mentir, ojalá hubiera pasado, pero yo algo me dice en mi cabeza que no ha pasado. Vamos a demostraros que las ovejas hablan valenciano. Si continúen para allá en B. B. No le ha gustado, ¿eh? Me ha entendido, algo dicho. Está subiendo pasando rápido. Gente por al lado de nosotros Con hijos. con niños. Vemos bajar niños. Vemos gente adelantándonos, pero como corriendo. Vamos a ver cuánto nos queda porque aquí hay una señalización. Pues no pone nada. No pone nada. Ah. Estamos muertos. No sé cuánto rato hemos tardado, pero estamos arriba ya por fin. Las vistas son brutalísimas. La verdad que las vistas son increíbles. Uf, pero es un trekking muy pesado hacia arriba, es cansado. Claro, que hacia arriba, no es un trekking bajo. La cuestión es, si ahora te preguntan, ¿vale la pena? Ahora que ya estás arriba. Hombre, ahora que ya estoy arriba, sí. Si me hubieran preguntado todo el camino hacia arriba, hubiera dicho, no, se ve lo mismo. Pero no se ve lo mismo. Súper bonito, muy recomendable. Si sobrevivís es una pasada. Y Sí, a media hora más está el pico, para quien quiera A ver. que lo coja. Allí arriba, por ahí arriba. Y nosotros, ¿sabéis qué? No vamos a ir. Mirad de verdad qué vistas más brutales. La vais a flipar. Mirad, si no me mato. ¡Qué frío hace! Uf, ¡Pero qué guay! ¡Ah! Brutal. se nos está haciendo la bajada larga. O sea, la subida era exigente porque son 3 horas subiendo todo el rato sin parar. ¡Hostia! Uy, Espera que, oveja. chicos, nos ataca una oveja. De hecho vienen, ¿eh? Ay, calla, calla, calla. No, que corren todas. No. Oh, pues mira, No, mira, que... Hombre, Corre. ¿Quién nos persigue? voy a deciros cuánto llevamos, pero la verdad se nos está haciendo muy largo, hace un frío importante. Llevamos 1 horita ya. Y eso que hemos corrido, para Sí, bajar algunos espera. tramos. Viene, tira. ¿Tienes miedo? Viene, que nos pegará un cabezazo que nos dejará tiesos. ¡Llegamos! Por ¡Dios! fin en el parking, por fin en el coche. Qué cansado ha sido este trekking. Yo tengo las piernas... Horrible, Muerta. pero merece la pena. Es Hay muy que bonito. tomárselo con filosofía y ponerse un podcast de camino. Pero es brutal, las vistas muy guay y nos quedamos bonitas. Bueno, ¿dónde estamos? Ya estamos por Queenstown, ahora mismo estamos a solo 45 minutos de Queenstown en una localidad que se llama Glenorchy. Oh, lo has pronunciado bien. Ya lo sé. Nos O sea, ha costado aprendernos este nombre, no sé por qué. Nos sonaba como a Chernobyl, estábamos todo el rato Glenorchy, Glernobyl. Bueno,
esta ciudad, este pequeño pueblo es súper bonito porque tiene las montañas gigantescas detrás, el río con un color del agua espectacular, playita, bueno, es súper bonito y estamos muy cerquita de Queenstown, que todavía no lo hemos visto. Veremos a ver qué nos parece, pero simplemente la carretera de Queenstown hasta aquí, porque es un camino de ida y vuelta, o sea, tienes que ir a Queenstown y desde ahí venir aquí y volver. Nada más por todo este recorrido, mirad qué aire hace, Un aire merece muchísimo la pena, es súper bonito, nos ponemos a hacer fotos y vamos a seguir disfrutándolo. Y os enseñaremos Queenstown, la joya de la corona de la Isla Sur. ¿Dónde estamos? Estamos en Queenstown, por fin hemos llegado a la ciudad, al pueblo más bonito y más famoso de toda la Isla Sur. Primera impresión. Primera impresión, muy guay, la montaña, los paisajes brutales, mucha gente, mucho ambiente, mola, este sitio mola mucho. Vamos a ver si encontramos una heladería de argentinos que tiene muy buena fama, así que vámonos. Para cenar, seguramente busquemos otro sitio que también tiene una fama, que es el sitio más famoso por excelencia de toda Nueva Zelanda para comer y cenar. Hombre, Nueva Zelanda entero. Sí. Me parece demasiado. ¿Qué es el sitio más famoso? Valiente. Una hamburguesería que hay aquí, que se llama Fair Burger, que hay una cola que hemos pasado De antes y hecho, había una no. Ah, mira, bueno, se Mira. ve la cola. Bueno, nos han dicho que la mejor hora es, oye, cuando se van los kiwis y la gente que hace el horario inglés se va a las... ahí ha cenado, a las 9 ya han terminado de sobra y ya no hay nadie, ahí ves a cenar. Horario, digamos, español. Español. Sí. Ese es el sitio famoso por excelencia. Y mirar la cola que llega hasta allá. Todo eso es cola. Bueno, me está pareciendo súper turístico, súper ambientado, pero Nos gusta. nos gusta el Nos gusta. ambientito, la Me verdad. apetece ya. Vidilla. Sí, tío. Aquí tenemos la heladería Patagonia, que es también una de las más icónicas, bueno, la más icónica Más de la famosa. ciudad. Supuestamente no, la llevan argentinos. Hemos entrado, pero había una cola gigante. Y hemos dicho, pues no queremos hacer la cola, no queremos estar aquí, no sé cuánto rato será esta cola, para comernos un polo. Así que nos vamos a beber un Bubbles, que a nosotros nos encanta, y seguro que no hay cola. El té que ya nos hemos tomado en otras ocasiones. Y aquí a mi lado, mira, una cosa que nos gusta es que aquí hay música. Hemos encontrado el hombre tocando el piano por la calle, que es súper chulo. Y aquí a nuestro lado está algo lo más surrealista que he visto. Yo no había visto esto aún. En la calle. Un concierto en la calle en silencio. ¿Y cómo que en silencio? Con auriculares, con cascos. Te dejan los cascos y está toda la gente ahí viviendo el venga. concierto y no se escucha nada en absoluto. Si no llevas los cascos, no escuchas nada. O sea, La verdad es que es muy curioso. Muy original. Sabíamos que había discotecas así, pero no que había gente en la calle tocando así. Muy guay. Así que nos vamos a por nuestro Bubbles. Esto es basura. Es un contenedor de basura Reciclado. curioso, ¿eh? ¿No? ¿En serio? ¡Qué guay! ¿Y qué llevas en la mano? Un Bubbles. No nos hemos comprado el polito, pero es que estamos aficionados a este té con gelatina, que está muy bueno. Así que nos vamos a ir a ver si nos queda un poquito de sol, porque ya es un poco tarde. Bueno, son las 8, no hay sol. Pero nos vamos al mar a tomárnoslo y relajarnos y disfrutar del ambiente. Pato, mileurista, croissant. Al final hemos sucumbido y nos hemos tenido que comprar las dos hamburguesas de First Burger. A las 9:30 pasar de la noche ya no había cola, bueno, había muy poquita cola, hemos esperado un poquito. Vamos a probarla y a ver si son tan buenas como dicen. Vamos a ver. Por cierto, hamburguesa vegetariana, vegana y de todos los tipos, formas y colores. Está muy buena, pero quizá no es la mejor que he probado en toda mi vida. Está buena. Hay que decir que entra bien, está suave, está buena. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto nos cuesta una hamburguesa en First Burger? Esta, casi $18. O sobre $18. Así que no son 19,50. ¿La mía 19,50? Sí. Bueno, pues no son baratas. No son baratas, pero oye, no lo valen. quiero decir, no están mal, pero me he comido hamburguesas que están igual de buenas o más, mucho más baratas. Esto es caro, esto es caro.